Leonel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. El pasado domingo quiero compartir esto con ustedes. El movimiento camañista realizó un evento, una asamblea virtual, por la vía de una de las plataformas que se usan para esos fines, dedicado a examinar la situación postelectoral, el después. No solo el después inmediato, sino además las perspectivas. En ese encuentro participaron camaradas de diferentes regiones del país y fueron invitadas, compañeros y compañeras de la izquierda revolucionaria y del movimiento Mando. Dedicamos, en términos de reconocimiento, el evento, puesto que era 16 de julio, fecha en que se conmemora la salida de las tropas norteamericanas en 1924, a Gregorio Urbano Gilbert y a Cayo Báez, héroes de esa gesta. Pero también porque coincide esa fecha con el fallecimiento de Silvano Lora. Igualmente, dedicamos ese esfuerzo a la recuperación de la salud del camarada Félix Tejeda, que está atrapado por el COVID en una situación delicada, pero peleando por la vida. El después es importante. Realmente el proceso electoral se efectuó en el marco de la crisis más grave de la historia reciente a nivel mundial y a nivel nacional. Y el después se inicia con la prefiguración, ya se están dando las designaciones, de un nuevo gobierno, el gobierno del PRM y fuerzas aliadas, que ganó las elecciones. Una nueva correlación al interior de los órganos del Estado, Congreso y demás. Todo esto en medio de una agudización en grande de la pandemia. Si bien el cambio político, que para nosotros será fundamentalmente un cambio de rostro, no de sistema, no de estructura, provoca un cierto alivio, la realidad es que de sopetón nos encontramos con la perspectiva de una tragedia social y humana de grandes dimensiones. La combinación de problemas adversos no tiene parangón en el último siglo. Más COVID-19 equivale a una mayor crisis sanitaria con ribetes trágicos y a una profundización de la crisis económico-social en unas dimensiones que todavía no ha sido expuesta en términos reales. El cuadro de quiebra es realmente grave. Además, se está sintiendo con fuerza la crisis ambiental, incluida la crisis de agua. Estamos, sin ánimo de exagerar, de ser catastrofista, frente a una
triple tragedia, catástrofe ambiental, socioeconómica y sanitaria. Y en vía de ser gobernado por otra facción de la derecha conservadora, también comprometida con grupos económicos poderosos, presta a nuevos y onerosos endeudamientos, dado el desfonde, proclive a ceder ante la embestida minera y a la recolonización imperialista, y en lo inmediato en política exterior, subordinado totalmente a Estados Unidos y comprometida con el reconocimiento a Guaidó, que eso marca una tendencia, y la agresiva política de Estados Unidos en la región contra Venezuela, contra Cuba, contra la soberanía continental. Es necesario agregar que si bien inicialmente el PRM le favorece la comparación con el largo pasado perverso, podemos decir, el pasado inmediato del PLD, tiene un cierto margen también para ciertos correctivos que le ayuden en términos comparativos, que le pueden resultar políticamente rentables, con ciertas designaciones, determinados rostros, que creen determinada expectativa. Pero de toda manera, este nuevo gobierno va a estar montado sobre un cuadro que erosiona, dificilísimo de manejar en el marco de este sistema, mucho más difícil si ni siquiera se pellizca a los sectores de poder económico, si no se producen cambios en la política relacionada con distribución de ingresos, distribución de riqueza, pasos audaces en materia de salud contra todo el proceso de privatización anterior. Es muy grave la situación que va a afrontar este gobierno y además con una actitud que tiende a desconocer la gravedad de la pandemia y a posponer su influencia en ese orden, o la posible influencia en ese orden, para cuando tome posesión. Pero la velocidad del contagio, de la muerte, no debe esperar. Y todo lo que se ha dicho de coordinación con el gobierno para aplicar, todo eso está en el aire. En ese marco, el contraste esperanzador solo que logre reemplazar las expectativas frustradas, solo lo puede marcar un pueblo decidido a no resignar sus demandas, ni a dejarse matar de hambre, sed y enfermedades, y especialmente de la pandemia. No se puede aceptar pasivamente el borrón y cuenta nueva. Hay que disponerse a impedir que atenten en mayor grado contra la vida y los derechos de la naturaleza humana y no humana. Hay que revertir la pandemia y todos los procesos destructivos de las fuerzas sociales y las dinámicas naturales gravemente afectadas por múltiples opresiones y discriminaciones de clases, de género, de edades, de fenotipos, preferencias sexuales, y enfrentar la depredación del territorio nacional. Y todo esto no es posible sin un cambio profundo, radical, que refunde el país. Así que vamos a enfrentar una situación
realmente compleja que requiere de mucha firmeza y de ningún devaneo oportunista. Pausamos y volvemos. Che Guevara.